y a quienes se encuentran en las diferentes sedes a distancia. Eh, pues llevamos 42 días de sesiones en las que nuestras sesiones se han visto inmersas en una condición de enorme indignación, eh, enojo, espanto, e incertidumbre, que lamentablemente parte de esa incertidumbre el día de hoy eh, deja de serlo cuando el Procurador General de la República, después de reunirse con los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, plantea una serie de evidencias y de conclusiones de investigaciones que prácticamente afirman el hecho de que los 43 compañeros de Ayotzinapa que fueron secuestrados y desaparecidos el 27, la madrugada del 27 de septiembre, están muertos, fueron asesinados, sus cuerpos fueron incinerados y sus cenizas fueron tiradas al río. Y aunque el procurador dejó planteado que en condiciones muy difíciles se harían pruebas científicas que no se sabe cuánto tiempo llevarán, porque el nivel de calcinación de los cuerpos era muy alto y las pruebas de ADN se hacen muy complicadas, pero deja abierta la investigación planteando que siguen considerándose desaparecidos a pesar de que todos los indicios Debido indicarían, a la conferencia. valga la redundancia, que nuestros compañeros fueron asesinados y que esto plantea una situación pues igual de terrible que la que estábamos viviendo. Eh, para adelante quedan mucho terreno por recorrer. Este, las versiones que apuntan como explicaciones del porqué de los hechos son totalmente carentes de cualquier credibilidad, son muy poco convincentes. El tránsito de los estudiantes de manos de la policía de Iguala a la cárcel, otra vez a las camionetas de la policía, al traslado conjunto con la policía de Cocula, la entrega a los narcotraficantes y su traslado al lugar en el que fueron asesinados y quemados, parecen verosímiles en términos de hechos concretos, pero eso eh, no permite una explicación como la que están apuntando, que sería que el alcalde de Iguala, por sus vínculos con el narcotráfico, plantea que detengan a los estudiantes y los entrega al jefe de los Guerreros Unidos para que estos, que piensan que son de una banda rival de narcotráfico, los asesinen y los desaparezcan. La explicación es incoherente, no tiene sustento y por lo tanto creo que como sociedad indignada tenemos que seguir reclamando justicia, tenemos que seguir reclamando que organismos internacionales que tengan credibilidad puedan llevar adelante investigaciones que no, de las que no formen parte los involucrados. Y aquí están involucrados desde las autoridades judiciales a nivel nacional hasta los policías de Cocula y Iguala. Entonces no podemos realmente aceptar como sociedad una explicación en donde los investigadores y los juzgadores son parte del proceso
de construcción de un crimen de la magnitud que ha ocurrido y que nos ha tenido consternados, y espero que nos tenga consternados para siempre, y que sea un tema que nunca deje nuestras conciencias, en el mejor sentido. Nosotros tenemos que dar paso a las sesiones como lo hemos estado haciendo, ¿no? Seguir involucrados en la medida que cada quien establezca que es su compromiso en la demanda de justicia y en las acciones en que cada quien decide intervenir y participar. Y aquí pues tenemos que continuar con nuestras sesiones, aunque a veces se sienta esto como una situación un poco esquizofrénica. Pero bueno, así es nuestra realidad mexicana. Como todos y todas ustedes saben, son días de inestabilidad y de irregularidad por dificultades de transporte, algunos inhabilitados hace unos días y otros internos que han dejado de circular. Es necesario cerrar el instituto hoy más temprano que habitualmente, y por esta causa la sesión del día de hoy durará hasta las 7 de la noche. Si hay preguntas que se quedan en el tintero, las manejaremos hoy a través del blog. Me da mucho gusto presentar para nuestra sesión del día de hoy al doctor Mario Rueda. Estoy, como ya se dijo la vez pasada, del doctor Armando Alcántara, estoy rodeado de candidatos a la dirección del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. No se preocupen, podrán coexistir pacíficamente, ¿no? Antes y después. Mientras no se sepa. Ya cuando se sepa ya no los vamos a poder juntar. Mario Rueda es integrante del Seminario de Educación Superior, psicólogo de formación original, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8, en Francia, especialista sobre todo en temas de evaluación, de la evaluación de docentes universitarios, esencialmente, ¿no? Y de las capacidades de los docentes para hacer su trabajo, en particular de formación y de docencia propiamente dicha, ¿no? Tiene una gran cantidad de trabajos publicados en forma de libros individuales, en coautoría, como coordinador de libros. Ha participado en más de 20 de ellos, alrededor de 20 capítulos en libros editados, casi 50 revistas, 50 artículos en revistas arbitradas, indexadas, y participa como coautor en 28 capítulos más, 25 artículos en diferentes países y diferentes lenguas. Realmente tenemos a uno de los especialistas más importantes del tema de la evaluación educativa y de la educación superior en nuestro país. Esta experiencia y capacidad del doctor Mario Rueda fue reconocida, entre otras cosas, porque lo ha sido de diversas formas, cuando fue nombrado presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su etapa autónoma, que es cuando formalmente no era autónomo, pero era más autónomo de la SEP, que ahora que se supone que es autónomo y sigue las directrices del secretario, ha recibido reconocimientos, hoy el último de ellos, por 40 años de actividad universitaria, ¿verdad que no parece? Bueno, pues sin más, le cedo la palabra al doctor Mario Rueda. El doctor Armando Alcántara coordinará la sesión y esperemos que haya lugar a algunas preguntas después del receso y que se pueda desarrollar, aunque sea un poco trunca, la sesión del día de hoy. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto.
Bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes y los que están presentes a distancia, que se hace como muy extraño saber que lo están viendo uno desde Mérida y no sé desde qué otros lugares, Tamaulipas, entre otros. Bueno, no leo todas, son un montón. Pues saludos a todos los que están lejos y cerca a la vez, ¿no? Realmente con las palabras de Imanol, es como difícil iniciar, ¿no? Iniciar una charla. Yo agregaría nada más a lo que él dijo que en particular duele porque son jóvenes, duele porque son estudiantes que querían ser maestros o que quieren ser maestros, o sea, que quieren enseñar, y porque son personas que viven en comunidades pues con muchas escaseces, ¿no? O sea, realmente carentes de muchas cosas, y para quienes las escuelas normales pues son una posibilidad, o sea, prácticamente la única que hay en los alrededores. Entonces, no sé si ustedes hayan estado en alguna escuela normal, rural, pero las hay de muchos tipos y es claro que en algunas el papel que cumplen en las poblaciones pues es como haciendo el equivalente como la UNAM aquí, ¿no? Es decir, es la opción que todos buscan, que no todos pueden llegar a ella, que muchos vienen de la sierra o de otros lugares y que viven ahí, comen ahí y que están muy bien organizados. O sea, realmente yo el año pasado tuve oportunidad de estar en una que está en el Estado de México, una escuela rural, y bueno, ver el comedor, ver todas estas ceremonias cívicas con banda de guerra, con el presidente municipal, o sea, realmente viendo como la importancia que tienen a nivel local, ¿no? Entonces una agresión ahí, pues es una agresión yo creo que todavía más, más dolorosa, diría yo, ¿no? Sobre todo también porque tiene que ver con la educación, que es a lo que nos dedicamos, y que es en lo que creemos. O sea, yo creo que las sociedades, pues es prácticamente una de las herramientas que es lo único que nos queda como para intentar la posibilidad de formar a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo hasta hace poco creí en la religión, pero después de los últimos escándalos sexuales, pues ya eso ya no lo puedo considerar, entonces solo queda la educación, ¿no? La educación que es la herramienta que nos damos como sociedad y que en eso es lo que nos hace compartir ahora una sesión. Entonces, a pesar de esa circunstancia, pues trataremos de cumplir con lo que previamente había estado decidido, establecido, planificado. Y bueno, trataré de ser breve en la exposición para dar un poquito de más tiempo para los intercambios, ¿no? A la hora de las preguntas. El tema que quiero desarrollar hoy y compartir con ustedes tiene que ver con políticas de evaluación. Sé que otros expositores han estado insistiendo en algunas de las políticas, si no tengo mala información, sobre todo a nivel de evaluación de académicos, ¿no? Sí, que han estado conversando. Luego estoy sobre un tema que a todos les es familiar. Yo, como tengo organizado la exposición, en una primera parte haría mención solamente de algunas de las políticas, las más, digamos, presentes a lo largo de las últimas décadas, simplemente como para enmarcar el contexto que ha tenido predominancia en las últimas administraciones gubernamentales y particularmente las encargadas del sector educativo. Veo movimientos, ¿todo está en orden? O sea, se escucha bien todo. Entonces, un problema acá, para que se vea mejor. Mientras no sea como aquello de Caperucita Rosa, digo Rosa no roja, que acércate para verte mejor. O sea, ¿ahí? No hay cuidado. ¿Y por qué tienes esos colmillos tan grandes?
esa era otra historia, ¿no? Bueno, estaba con que hay 3 ideas que quiero compartir esta tarde con ustedes. Una de ellas tiene que ver con un repaso a vuelo de pájaro sobre las políticas, poniendo énfasis en la parte de evaluación del sector educativo, que desde mi punto de vista, y quizás porque ese es mi interés profesional, han tenido mucha presencia en las últimas 3 décadas, ¿no? Creo que todos hemos vivido, veo muchos jóvenes aquí, pero aún ellos seguramente han vivido toda esta situación de evaluaciones por todas partes, ¿no? Entonces, una primera tiene que ver con políticas de evaluación, una segunda tiene que ver con la idea de ver pros y contras o puntos positivos que se han reconocido de este tipo de políticas, con la idea como de un balance, aunque no lo sea así como muy formalmente hecho, pero para tener una idea de que lo más correcto creo que es hablar en términos de situaciones de equilibrio, de un análisis equilibrado. Y en la tercera parte pienso descender como a un ejemplo de estas políticas de evaluación, de lo que han resultado estas políticas de evaluación, particularmente las referidas al desempeño docente, que como Imanol lo hacía en la presentación, es el tema al que me he dedicado más tiempo en los últimos años. Entonces, bueno, la idea de hacer este ejemplo en parte está justificada por la gran diversidad de estrategias, de maneras de hacer evaluación para muy distintos objetos a evaluar, ¿no? Pensar en una evaluación para instituciones tiene una problemática muy diferente a hacer la evaluación de los aprendizajes, pensando en los estudiantes, o del desempeño docente, pensando en los académicos, o en la evaluación del programa, o sea, de un programa de formación. Es decir, cada uno de estos objetos de evaluación, a lo largo de estas 3 décadas, pues ha desarrollado tanto estrategias e información teórica que han permitido orientar las acciones de evaluación. También se ha podido acumular conocimiento para, digamos, dar cuenta de la actividad, inclusive de la capacitación de quienes han estado encargados de la misma, ¿no? Y pues finalmente con la idea, ¿se está viendo y ya no se ve o qué hacemos? Bueno, no importa, en algún momento nos acompañará la imagen, ¿no? Entonces decía, estos como 3 grandes apartados. Comienzo con el de políticas de evaluación. Insisto, no sé si todo el mundo vio que había 3 referencias sugeridas, porque ahí, digamos, tendrían a nivel documental como el dato más preciso de en qué consiste cada una de estas acciones, ¿no? Quizás empezaría compartiendo con ustedes que por qué me interesa compartir estas 3 grandes rubros en mi exposición. Bueno, uno, como para reforzar la idea de entender y de reflexionar en torno a la evaluación, ¿no? La evaluación, que desde mi punto de vista es compartida a nivel social de una manera sobresimplificada, por un lado. Es decir, generalmente cuando uno habla de evaluación, socialmente entendemos examen y automáticamente calificación. Y entonces buscamos, independientemente de la acción que se realice en la evaluación, buscamos encontrar los que aprobaron y los que reprobaron, ¿no? Entonces casi siempre como inmediatamente premio o sanción. Eso es lo que colectivamente ha predominado, y diría inclusive en quienes han optado por estas políticas a nivel directivo en educación superior, que también ha dominado una idea, diría yo, bastante ingenua al pensar que la evaluación va a resolver los problemas más graves a nivel de educación. ¿Sí me explico? O sea, que evalúo y se resuelven los problemas de la educación en México.
Esto mismo, yo creo que estarían de acuerdo conmigo, se ha refrendado en la última reforma educativa, a nivel de educación básica. La reforma, por donde inicia, es estableciendo a nivel de leyes un conjunto de evaluaciones dirigidas a los profesores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, los profesores son los responsables y si los evaluamos, resolvemos el problema de la educación en México, ¿no? Eso es lo que yo leo entre líneas al ver las propuestas que se han hecho. Entonces, bueno, mi idea es, al conversar con ustedes, ir señalando elementos que nos permitan, si teníamos esa idea compartida con lo que los medios de comunicación se han dedicado a insistir y a machacar de una manera muy, muy sistemática, que por lo menos en esta charla se salgan con algunas ideas de que es algo mucho más complejo que poner una nota y dar un premio o proponer un castigo, ¿no? Y pensar que esa es la actividad prioritaria que permitiría una mejor calidad en lo que es el sistema educativo en su conjunto. El otro punto que hacia donde me gustaría ir junto con ustedes al compartir estas ideas es de que quizás al escuchar algunos temas y al reflexionar sobre algunas experiencias a las que hemos estado sometidos a nivel de evaluación, podríamos animarnos a hacer investigación sobre las prácticas de evaluación. Es decir, no lo que se dice que debe ser, que hay muchos textos que lo dicen y muchos autores, ¿no?, que recomiendan una gran cantidad de cosas, de cómo debe ser la evaluación, para qué sirve, etcétera, etcétera, pero que poco se regresa, poco se le da atención a ver qué es lo que está pasando como prácticas de evaluación. Por dar un ejemplo, se espera que al evaluar a los docentes se mejore la docencia, ¿no?, se mejore su práctica. Al margen de cómo yo decida evaluar el desempeño docente, tendría que regresar en algún momento para ver si esa manera de evaluar está teniendo como consecuencia o como uno de sus efectos principales que el profesor esté enseñando mejor. O sea, que la actividad evaluada se mejore, ¿no? Entonces, si yo no llego a esta parte, y generalmente las prácticas de evaluación en los últimos 30 años en México, con mucha dificultad, algunas llegan parcialmente a dar cuenta de qué fue lo que pasó, pues la idea de compartir estas ideas con ustedes es de que se animen y comiencen a hacer investigación, que nos ubique a todos en esta ruta que está ahí señalada. Es decir, que efectivamente la evaluación contribuya a mejorar el sistema educativo en su conjunto, pero yo diría cualquier objeto que está siendo evaluado. Y por objeto estoy entendiendo el sistema educativo, una institución, la UNAM, ¿no?, una universidad privada, un programa, el programa de odontología, el de medicina, el de biología, es decir, un programa como tal de formación, la actividad del profesor en interacción con sus estudiantes o el aprendizaje escolar de los estudiantes, ¿no? Digo, cualquiera que sea el interés, estoy hablando como un objeto de evaluación, pero en general todos estos objetos de evaluación pues tendrían que conducirme hacia efectivamente que esta actividad desarrollada repercuta en una mejora del objeto evaluado. Entonces, en particular, hablaré sobre el contexto de la educación superior por las características de este diplomado, es decir, sé que todos compartimos un interés en la educación en general, pero que en particular estamos interesados en la educación superior. Entonces, yéndonos hacia una revisión, decía, muy somera y rápida, diría que de cómo estábamos hace pues ya varias décadas a cómo se está ahora, ha habido avances respecto a la evaluación en sí misma, ¿no?, en cuanto a las prácticas de evaluación. Y que estas actividades de evaluación, las políticas de evaluación, se han justificado de manera distinta en distintos momentos, pero que en general predomina la idea de ir hacia mejorar la calidad. Por ejemplo, al inicio se hablaba de la eficiencia y la pertinencia, después la calidad. En una década se habló muchísimo de qué se entendía por calidad,
cómo se entendía en cada contexto en particular, y en otros momentos pues se dejó de hablar de manera tan específica y se hablaba de la calidad en general. Diría que una característica de lo que ha pasado en el país, y aquí comienza el recuento, ¿sí alcanzan a leer? ¿Sí? Digamos, ustedes van leyendo ahí y van viendo los años y algunos elementos que están ahí señalados que nos hablan como de un intento de manera general a pensar la evaluación como parte de las políticas, ¿no? Por ejemplo, el primero aparece la Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior. Digamos, ahí no está como la creación de este organismo exclusivamente ligado a la evaluación, pero sí había un componente de que al organizar las instituciones habría posibilidades de una observancia de ciertas reglamentaciones, la posibilidad de intercambios y acompañamientos entre las distintas instituciones, y de alguna manera por eso algunos autores lo ponen como parte de los antecedentes. En el mismo sentido estaría el Sistema Nacional de Planeación Permanente, que en esa época las políticas, por ejemplo, el énfasis lo ponían más en la planeación. Todo circulaba o giraba alrededor de la planeación. Y de ahí la evaluación empezó a aparecer, aunque después la planeación, aunque sigue presente, definitivamente no con la misma fuerza ni presencia que la evaluación en sí misma. Ahí aparece, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí todos sabemos que este Sistema Nacional de Investigadores aparece en un momento de crisis económica muy fuerte y que surge sobre todo como una medida paliativa para evitar que los académicos dejaran las universidades. A tal grado había sido el deterioro salarial en esos años que se pensó en un sistema que salvaguardara la planta dedicada a la investigación, la planta académica de las universidades dedicada a investigación, y se crea este sistema. Insisto, en un primer momento para apoyar la permanencia, y posteriormente va a adquirir un estatus de reconocimiento del trabajo investigativo, y actualmente diría pues ya forma parte de las credenciales de todo académico que trabaje en una institución de educación superior, ¿no? Cuando uno lo saludan le preguntan, ¿y tú qué nivel tienes, no? Del SNI. ¿No les ha pasado? Bueno, a mí sí, ¿eh? Sobra decir que algunos ya no te dirigen la palabra si no estás dentro del sistema o si no eres del nivel correspondiente, ¿no? Entonces, pero originalmente era otro el propósito, y además era un propósito temporal. Resulta que se instaura y resulta después que es pensado más como un programa de compensación salarial. O sea, sí tiene que ver con evaluación, tiene que ver con evaluación de pares, pero de una manera importante tiene que ver con que los académicos no abandonen las universidades. Quizás para los más jóvenes, que seguro ni idea tienen de esto, de la crisis económica de los años 80, les podría decir que cuando yo hice mis estudios de doctorado, la Universidad Nacional me becaba con $1,000 para vivir como estudiante, ¿no? Digo, de una manera correcta, pero modesta, en otro país, ¿no? $1,000. 10 años después, ya con el doctorado, publicaciones, más canas, ¿no? La misma universidad me pagaba $300, ¿no? Entonces, sí, dice, aquí pasó algo, ¿no? Pues hubo 2 crisis económicas muy fuertes. En ese contexto surge el Sistema Nacional de Investigadores, y ahora pues ya tiene como que otra cara y otros propósitos, tanto aceptados y compartidos por las comunidades que le están dando como un estatus, ¿no? Pertenecer al sistema ya tiene que ver con prestigio. Y también muchas veces se les cita como un sistema modelo de lo que sería la evaluación por pares, ¿no? No es el caso, en algún otro momento podríamos ahondar en esto, pero no necesariamente es de pares, ¿no? Es de colegas, pero un colega puede evaluar a otro de otra área que ni siquiera conoce del tema, ¿no? Entonces no es tan de pares, o sea, es de colegas, pero pares implicaría que quien evalúa tiene un conocimiento similar o superior
de lo que se está evaluando en ese momento, ¿no? Y así como eso, bueno, se está comisiones como la CONAEVA, que surgen como ya sistemas de evaluación que van a tratar de sincronizar todo el sistema, y en la misma dirección que los programas que el programa del Sistema Nacional de Investigadores, surge el programa de pago por mérito o de compensación salarial a nivel de productividad, que seguramente eso lo platicaron con el expositor anterior, hasta donde tengo entendido. En otros momentos, por ejemplo, ya cuando se habla específicamente del posgrado y de la evaluación que está ahí vigente, pues la presencia de la evaluación se justifica por las razones que están ahí expuestas, ¿no? Muy presente esta idea de por la calidad, para mejorar la calidad, para atender y mejorar el número de profesores, de alumnos, para hacer mucho más eficientes los centros de investigación, que como todos ustedes saben, en México ha habido un centralismo brutal, ¿no? Las instituciones de educación superior inician en la Ciudad de México y área metropolitana, y bueno, ese centralismo todavía sigue teniendo sus efectos, ¿no? Entonces, y en algunos momentos se justifican las acciones de evaluación con la idea de descentralizar, es decir, que no solamente en la zona metropolitana haya posibilidades de acceso a estos programas. El Sistema Nacional de Investigadores, como decía hace un momento, formalmente ahora se le da el estatus de reconocimiento a la actividad, sobre todo de investigación, y también con la idea de mantener una cierta productividad. Una productividad que, bueno, es todo un tema de discusión respecto a si los criterios que están siendo empleados para acreditar la cientificidad de una producción científica serían los mismos para todo tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, hay trabajos que han mostrado que claramente son los físicos quienes dan inicio a este sistema de acreditación o de validación del conocimiento científico y que, queriendo o no, imponen su sistema de, digamos, de credibilidad de su producción científica a las demás áreas, ¿no? Cuando no necesariamente estamos hablando de circunstancias o de situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, que un físico produzca o tenga que escribir artículos en una revista de las cuales todos los físicos en el mundo identifican como las 10 mejor reconocidas de la disciplina, entonces con que yo publique en una de esas 10 ya tengo como acreditado mi trabajo por la comunidad científica, pues eso tiene muy poco que ver con lo que pasa en ciencias sociales y en particular con lo que pasa en investigación educativa. En investigación educativa lo que tenemos es un interés porque el conocimiento que producimos interesa que llegue a quienes, pues al país que estamos estudiando, a los actores sociales que estamos estudiando, porque queremos tener una incidencia en las realidades locales. Entonces no tiene como mucho sentido que me lean en Francia problemáticas que tenemos en México, ¿no? Entonces ahí es donde queda como muy claro esta dificultad de trasladar unos criterios para acreditar el conocimiento producido de una disciplina a otra, ¿no? Por ahí ha habido cambios y ha habido avances, pero hay toda una discusión, en principio establecida entre las áreas conocidas como científicas o de los científicos duros, porque dicen que lo duro no es la disciplina, sino los que evalúan, ¿no? O sea, los propios académicos, ¿no? Y las ciencias sociales, que tienen otra naturaleza, tienen otras metodologías, reconocen de maneras distintas el trabajo, lo acreditan de maneras distintas, y entonces ahí hay un problema de imposición de unos criterios sobre otros. Y al hacerlo, pues alterar las dinámicas de lo que sería el desarrollo científico de cada una de las disciplinas. Bueno, hay toda una discusión, pero nuevamente esto asociado a la evaluación con estímulos económicos y que han dado lugar
esta situación de precariedad económica, yo creo que es muy importante no olvidar esto, porque esa fue la justificación y digamos, el contexto que permitió un desarrollo muy fuerte de la evaluación. ¿Por qué? Porque fue asociada a cuestiones económicas, ¿no? En esa situación de precariedad, de disminución de los recursos, entonces se vio la evaluación como el medio, ¿para qué? Pues para distribuir, se decía de mejor manera, los escasos recursos que había, ¿no? En el caso de los académicos, pues se les evalúa y los académicos aceptan la evaluación, en principio porque tienen una condición tan precaria que pues toda ayuda bienvenida, ¿no? Diría que hace 20 años todavía se pensaba que era imposible evaluar a los académicos universitarios. Ahora pues es una situación completamente, digamos, que ha incorporado a la vida universitaria de manera, diría yo, hasta más efectiva de lo que los diseñadores hubieran pensado, ¿no? Pero esto se debe a que se instaura en esas condiciones. Entonces, esa condición es la que permitió el desarrollo acelerado de prácticas de evaluación que se fueron diversificando a cada uno de estos objetos de evaluación que ustedes acaban de ver. Siguiendo un poco con los ejemplos y esta cronología, aquí ustedes tienen otro conjunto de acciones, por ejemplo, la idea de padrones de posgrado, en algunos llamados de excelencia o programas reconocidos con reconocimiento especial, que para tener ingreso a esos programas se tiene que pasar por procedimientos de evaluación, ¿no? Procedimientos de evaluación que son prácticas idénticas sin dar reconocimiento a los distintos tipos de posgrado ni a las condiciones institucionales que cada posgrado tiene, ¿no? Si hace un momento decía que ha habido un centralismo brutal a lo largo de muchos años, es natural que entonces las condiciones que de reciente creación o las que están muy consolidadas, pues presenten distintas posibilidades de poder salir bien evaluados en estos procedimientos, ¿no? Y de ahí, pues la idea de, pues un poco de la sensación de que la evaluación es como muy injusta, ¿no? Nada más para dar un ejemplo para comunicar la idea que quiero ahora compartir con ustedes. Hay universidades, por ejemplo la UNAM, que tiene divididas sus funciones. Entonces, la función de docencia, escuelas y facultades reciben y desarrollan estas funciones. Pero la UNAM tiene centros e institutos que ahí se desarrolla lo que es la investigación. Entonces, es una universidad que está previendo, como parte estructural, situaciones que permiten pensar en la producción de conocimiento. Y eso lo tiene, en principio, aislado o fuera de las escuelas y facultades. Hay universidades que no tienen estos centros ni institutos. ¿Y qué pasa? La producción se hace dentro del contexto de las escuelas y facultades. Entonces, habría que recordar, por ejemplo, que los académicos que forman las facultades no todos tienen condiciones laborales que les permiten una dedicación total y por lo tanto la posibilidad de poder hacer investigación, poder hacer docencia y poder cumplir funciones de extensión, por ejemplo, o de difusión de la cultura, ¿no? Entonces, esas condiciones estructurales no permiten realmente como evaluaciones, diría yo, que puedan continuar y aminorar las distancias entre instituciones con mucha tradición, con condiciones de muchos años realizando o produciendo conocimiento, con otras que no tienen esas condiciones o que son de reciente creación, ¿no? Entonces, con este ejemplo, lo único que quiero resaltar, pues, es de que estas acciones ahí previstas, por ejemplo, estas que tienen que ver con el posgrado y el reconocimiento del posgrado, tienen consecuencias muy fuertes, porque un programa que es reconocido, sea de un nombre o sea de otro, como aparece ahí en la pantalla, porque se han ido modificando las propuestas, pero en el fondo es la misma idea. Aquellos que reúnan ciertos requisitos, generalmente que tengan evidencias de personal académico de tiempo completo,
personal que haga investigación, que tenga presencia en el campo disciplinario que corresponda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los estudiantes que entren a esos programas pueden tener acceso a recursos de CONACYT. Entonces, si el programa no está reconocido por CONACYT, pues los estudiantes de ese programa no tienen acceso a becas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya implica que tienen condiciones pues no muy apropiadas o menos apropiadas que aquellos programas en donde los estudiantes pueden dedicarse de tiempo completo a sus estudios, ¿no? Porque tienen esta posibilidad de becas. Y nada más menciono lo de becas, pero podría decir que hay muchas otras posibilidades como apoyo para hacer estancias en otro país o asistir a congresos, etcétera, ¿no? Siguiendo con esta cronología, ahí en su pantalla aparecen ya iniciativas mucho más recientes que tienen que ver con modificaciones a esta misma idea de los posgrados, que paralelamente tienen consecuencias que quizás no han sido como muy cuidadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las universidades que estaban en desventaja, pues ahora están en más desventaja, ¿no? Porque esos programas que hubieran necesitado recursos para desarrollar infraestructura, para atraer a profesores de carrera reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, para poder acreditar algunos de los requisitos que implica la evaluación del programa, entonces ellos van a estar cada vez con mayor dificultad para lograr estas acreditaciones o estos reconocimientos. Por lo tanto, estaban en desventaja y cada vez van a estar en más desventaja, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que los estudiantes van a buscar los programas que tienen esa acreditación, porque entonces ahí van a tener las mejores condiciones. Entonces los programas que están acogidos en universidades como la nacional, que tiene esta infraestructura para poder desarrollar investigación, pues serán las que tendrán y continuarán fortaleciéndose, digamos, sin el cuidado de ir acortando distancias entre las universidades pequeñas de reciente creación o con una infraestructura menor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos estos recursos económicos que pueden obtenerse después de una evaluación, pues simplemente se está en desventaja para poder cubrir con todos estos requerimientos. Insisto, como parte de esta evolución de lo que son las políticas de evaluación, todo el tiempo estoy hablando de políticas de evaluación, por si omito, digo políticas, me estoy refiriendo a las de evaluación en particular, ¿no? Fueron acompañadas no solamente atendiendo circunstancias muy específicas como era bajo salario o recursos menores de los que se tenía, pensando en las instituciones, sino también se crearon organismos. Uno de estos organismos tiene que ver con los comités interinstitucionales de educación superior. Entonces, estos comités, por ejemplo, del que me estoy refiriendo en este momento, tenían por objeto acercarse y valorar los programas. En un primer momento, con la idea de identificar fortalezas, debilidades, y que la evaluación permitiera retroalimentar estos programas y ir en la medida de las posibilidades hacia la mejora de estos programas evaluados, ¿no? Digo inicialmente porque en un momento que se inician estos programas hubo recursos, en el siguiente sexenio ya no los hubo, y entonces estos comités interinstitucionales se vieron disminuidos y entonces se crean alternativas como la COPAES, que es un organismo que va a hacer acreditaciones, pero que van a ser ya organismos independientes que van a solicitar en principio su acreditación como organismos acreditadores, que van a realizar entonces esta labor de reconocer cuál es la naturaleza del programa, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo podría mejorarse, ¿no? Entonces, como se observa aquí, pues a pesar de los años que se ha tratado de implementar esto, siempre ha tenido la dificultad, por un lado, de
pocos recursos que ya no se han inyectado y que entonces los costos que tienen las evaluaciones recaen en las instituciones. Y entonces otra vez las instituciones que tienen recursos pueden solicitar su evaluación, pero las que no los tienen pues están en desventaja y no pueden solicitar la evaluación. Si no reciben esta evaluación, pues no tienen la posibilidad de acreditarse. Y aquí, digamos, la dificultad también de que estos organismos independientes que logran su acreditación, lo logran a partir pues del pago de un procedimiento que los va a acreditar como tales, y por lo tanto una situación ya como de interés económico. Tengo que recuperar pues lo que gasté, ¿no?, para constituirme como organismo evaluador. Y de ahí la posibilidad entonces de crear una situación como muy delicada. ¿Por qué? Porque las instituciones y los programas al interior de las instituciones pues van a buscar la acreditación a toda costa, ¿no?, porque de eso va a depender que puedan tener acceso a recursos adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Pues muchas posibilidades de simulación, ¿no? Otra de los organismos creados es el Ceneval, que todos ustedes saben qué es, pero que empieza como con un organismo independiente que va a dedicarse a hacer una valoración en específico, pero que a lo largo del tiempo ha ido creciendo y diversificando tanto sus iniciativas de evaluación, y si al principio solamente era para el ingreso a la educación media superior o a la superior, posteriormente va a establecer exámenes equivalentes a la titulación o como condición para nuevamente la acreditación de los programas, y una gran cantidad de situaciones que, bueno, ahí está la cifra de 21 millones de personas que han sido evaluados, ¿no?, en todos estos programas. También ha habido intentos de pensar en la evaluación de docentes. Creo que todos estamos conscientes que la evaluación en educación surge de una manera, diría yo, natural. En la medida que la escuela se plantea metas, pues la idea de si se lograron o no y qué pasó con ellas, da pie a la evaluación. Pero hasta hace algunos años, cuando uno hablaba de evaluación, inmediatamente pensaba en los estudiantes y en la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Actualmente, pues ya uno tiene que decir de qué evaluación estás hablando, ¿no? Entonces aquí ya hay iniciativas, vean el año, o sea, 91, que van dirigidas ya a ir estableciendo criterios de valoración de la actividad del profesorado. Y también programas, por ejemplo, que van a ir dirigidos al profesorado, pero con la idea de que, por ejemplo, se eleven la formación de los académicos, que se identificó que había muchos con licenciatura o con maestrías inconclusas y pocos con doctorado, entonces se inyectan recursos para que cada vez haya más doctores, y diría con eso se va estableciendo como esta idea de que en las universidades el modelo es doctorado, ¿no? Si no tengo doctorado, no puedo ingresar, pero no solamente el doctorado, sino hacer investigación, tener reconocimiento en la investigación y tener los menos años posibles, ¿no? Entonces yo voy a proponer un programa de rejuvenecimiento de los académicos, pero en otro sentido, ¿no? Para ver si logramos ingresar a unos no tan jóvenes, pero que parezcan muy jóvenes, ¿no? Entonces, esto nos habla de un modelo de académico que ha ido respondiendo a circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, en los años 70, que la universidad estaba creciendo, había más puestos que personas que pudieran ocuparlos, refiriéndome a los académicos. Entonces, uno podía ser contratado aún sin terminar la licenciatura. Entonces, esto creó que muchos académicos entraran sin licenciatura completa. Era raro con maestría y más raro con doctorado. Pero esto se ha modificado a tal grado que no hay plazas, y entonces la exigencia, el doctorado como para empezar carreras, ¿no? Carreras académicas. Entonces, aquí ya voy, digamos, acercándome hacia
hacia la época actual y hacia otros programas como este integral de fortalecimiento institucional, que aquí estaba apuntando no al programa sino a la institución misma, ¿no? Entonces a los académicos, a las instituciones, y todos, diría yo, con la misma filosofía. Y también van a surgir como la necesidad de empezar a coordinar todos esos esfuerzos de evaluación. Entonces, desde hace muchos años se habla de un sistema nacional de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas acciones de evaluación que empiezan como a tropezarse unas con otras, ¿no? Por ejemplo, un programa puede alentar la productividad individual, incluso castigar la colectiva. Entonces, si yo tengo un artículo que comparto con 2 o 3 colegas, se me puede como castigar el reconocimiento de ese producto, y entonces se alienta como que cada quien se defiende y avanza como pueda, ¿no? Y al mismo tiempo hay otros programas que lo que alientan es la colectividad. Entonces redes, producir cosas colectivas, incluir a los jóvenes en los artículos que están publicando, que tengan que pertenecer a una línea de investigación, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es que digo, ¿a quién le hago caso, no? En esa perspectiva de o colectivo o individual, por solamente dar un ejemplo, pero habría muchos otros que ponen en evidencia la contradicción de distintas acciones de evaluación o la duplicidad, o sea, se me evalúa lo mismo nada más que de maneras distintas. La otra es lo que se me valora en unos programas y lo que se me valora en otros. Entonces, de repente, se han dejado de hacer acciones. ¿Por qué? Porque no tienen un valor en ciertos programas, ¿no? Por ejemplo, el SNI lo que valora fundamentalmente es la investigación, ¿no? La docencia sí, pero con menor exigencia y, digamos, algunas otras acciones, por ejemplo, revisar un programa de estudios, actualizarlo, asesorías con estudiantes, pues no aparecen en ningún cuadrito, entonces no lo puedo reportar. Y desde ahí, pues la dificultad entonces y la advertencia de que estos programas no solamente han ayudado a compensar salarialmente a los académicos, sino también han desviado las estrategias y los intereses respecto a las actividades que se realizan en cada una de las instituciones de educación superior. Todavía en el programa que está actualmente vigente, pues se habla de un sistema nacional acreditación y certificación. Aquí creo que valdría la pena también hablar de esta confusión que hay, evaluación, certificación, acreditación, todos estos términos que a veces se toman como sinónimos, cuando en realidad cada uno de estos tiene finalidades muy distintas, ¿no? Entonces, esto nada más para corroborar pues la insistencia en este rubro y la necesidad reconocida, por lo tanto, de que es un hecho que no hay coordinación, ¿no? Entonces, que cada programa en donde se están incluyendo acciones de evaluación, pues camina en sí mismado, ¿no? O sea, con sus reglas, con sus exigencias y con las consecuencias establecidas para cada una de estas acciones. Entonces, otra vez, hablar del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación como aspiración, pues nos hablaría de que efectivamente no hemos avanzado mucho en esa perspectiva, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad como de un reto. Perdón, paso ahora a otra sección de la charla. Perdón, para cambiar es F6, Control 6, para cambiar de PowerPoint. ¿No? ¿Podrían decir ahí en la cabina? Se me olvidó que me dijeron, es que Control... Función 6. Sí. ¿Qué función es? Control. Pero hay que darle primero escape. No, escape no se preocupe. Así es esto de las tecnologías, de las viejas tecnologías, ¿no? Ya son nuevas. ¿Cuál está de balance? Sí. Sí. Entonces, perdón. Más les vale. Te están evaluando.
Hay como mucha discusión de por qué siguen presentes las políticas de evaluación. Y hay muchos estudios que han mostrado problemas que tienen las evaluaciones. Entonces, esta idea como de hacer un balance tendría que comenzar diciendo que si se dio pie a la evaluación, pues también fue porque había condiciones que alertaban de problemas graves, ¿no? Sí es cierto que las universidades eran como intocables, es decir, nadie se metía con ellas, pero bueno, las universidades que tenían menos del 50% de alumnos con egreso regular, ¿no? Pues sí decía uno, bueno, estaría bien hacer algo al respecto, ¿no? O que no había acciones de investigación, en fin, un conjunto de cosas que ahí están mencionadas algunas de ellas y que efectivamente pues decían sí hay que hacer algo. El problema es que la primera acción que se piensa en esas circunstancias pues tiene que ver con la evaluación, ¿no? Entonces cuando ya se plantea, bueno, a ver, ¿por qué no nos sentamos, reflexionamos y tomamos decisiones? Sí hay ya un reconocimiento y entonces empieza a haber puntos positivos, ¿no? Y generalmente estos puntos positivos, diría yo, sustentados por los principales promotores de la acción de evaluación, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues a destacar esos aspectos positivos. Y yo diría también compartidos por los académicos o por las instituciones o por los programas que han sido beneficiados por esas políticas. Entonces, quien ha sido beneficiado por esas políticas, pues no quiere que se mueva, ¿no? Definitivamente. Entonces, en este recuento podríamos identificar pues la idea de que a través de la evaluación se ha fortalecido el posgrado. La pregunta es que solo los que están en el padrón, y es la minoría, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué ha pasado con todos los demás que no han sido beneficiados, ¿no? Y que están igualmente acreditando maestrías y doctorados, es decir, están emitiendo títulos, ¿no? Y por ahí, bueno, pues yo creo que estas ideas que están aquí expresadas, pues habría que tomarlas con cierta precaución, ¿no? Lo mismo los efectos observados en cuanto los programas como PROMED y PIFI, en donde pues se ven, por ejemplo, que efectivamente hay más doctores, hay más maestros, que ha habido recursos inyectados que han permitido que la planta académica tenga más grados, ¿no? Ahora, el supuesto ahí de tener maestría o tener doctorado es que teniendo el doctorado se mejora la docencia, ¿no? Lo cual algunos estudios ya realizados muestran que no necesariamente, ¿no? Es decir, el doctor, no el médico, ¿no? Sino el que tiene el doctorado no necesariamente es el mejor profesor, ¿no? O no porque hizo el doctorado ahora enseña de mejor manera. En fin, pero creo que esto nos permite como advertir que en la parte como positiva de la evaluación, pues mucho tiene que ver la idea de justificar estas políticas de que han sido efectivas. Pero en general, estas justificaciones se quedan a nivel de manejo de cifras, más doctores, más maestros, más programas en el padrón, más investigadores nacionales, ¿no? Pero poco dicen de las otras cosas que se han dejado de lado o de los efectos colaterales que se han causado a partir de estas políticas, ¿no? Un hecho que no tiene ninguna discusión es que en todas las universidades se trabaja de manera muy, muy abundante preparando todo tipo de evaluaciones, ¿no? Todos los actores están involucrados, el director, los académicos, todos tienen que estar en eso. Entonces están instauradas las políticas y yo decía en parte porque en el momento que se instauran la condición permitía y favorecía una incorporación rápida, ¿no? Se han establecido procesos de evaluación y de acreditación destinados al aseguramiento de la calidad de la educación superior, pero insisto, medida en este tipo de indicadores, ¿no? Y así ustedes pueden continuar la lectura e ir viendo que todo está referido tanto a los indicadores que se manejan en cada programa y de la suma
de estos indicadores como a su vez justificación de lo favorable de las acciones de evaluación. Planteado como retos, incluso reconocidos en el discurso oficial, que eso es algo que llama mucho la atención. En un número especial de perfiles educativos dedicado a evaluación del año pasado, que está como parte de su bibliografía, en la introducción presentamos ese número especial, justamente haciendo alusión de que el mismo gobierno, a partir de los discursos oficiales, reconoce problemas en la evaluación. Y esto hace 3 sexenios. El siguiente sexenio lo retoma, lo reconoce, pero se mantienen las mismas políticas. Y actualmente, nuevamente se reconocen problemas, pero no hay modificación en las políticas. Y en el Inter ha habido muchos trabajos de académicos que han documentado las limitaciones de la evaluación y siguen sin haber cambios en las políticas de evaluación y en las prácticas de evaluación. Entonces sí estamos como en un impasse, pues yo diría como muy preocupante, porque estamos de acuerdo en los cambios, pero nadie comienza como a moverle ahí la situación, en gran medida yo creo como con un temor de afectar intereses ya instalados, ¿no? Entonces todo esto pues sigue apareciendo como retos, por ejemplo, simplificar los procedimientos, diseñar un sistema de información confiable. Aquí es muy curioso porque, por ejemplo, haciendo alusión a la reforma educativa, pone un énfasis muy fuerte en lo que es la evaluación y su obligatoriedad y consecuencias, digamos, graves o fuertes respecto al profesorado, que no cumpla, que no acredite pues a través de estos procedimientos de evaluación. Y al mismo tiempo está iniciando, y digo bien, está iniciando el recuento de cuántas escuelas hay, cuántos maestros en qué escuelas, cuántos niños son y dónde están. ¿Por qué? Porque el sistema de información, hablando de educación básica, no permite, por ejemplo, identificar que Juanito Pérez, que se cambió de Durango a Mazatlán, es el mismo Juanito Pérez que estaba en 4º año y pasó a 5º en la otra escuela. En uno aparece como baja y en otro como alta, pero no hay manera de identificar que es el mismo. Peor aún, no saber qué maestros están frente a qué grupo o a qué escuela, ¿no? Peor aún, cuántas escuelas hay. Entonces uno no puede ser la misma Secretaría de Educación que no sabe cuántas escuelas hay, ¿no? Obviamente cuántos maestros y en qué escuela están ubicados, qué actividades realizan. Entonces nos habla de que no hay un conocimiento de lo más elemental, ¿no? Lo fundamental. Y en ese marco, reconociendo eso porque están proponiendo un sistema de información, le ponen énfasis otra vez a la evaluación, ¿no? Cuando no está resuelta una cosa tan elemental como esto. Algo parecido ocurre en educación superior, con menor, digamos, gravedad, pero sí con problemas en las estadísticas que todos los que estudian educación superior comparten la queja, ¿no? Bueno, ¿cuántos son? ¿En dónde están? ¿Qué dato tomaste? ¿No? Anuyes, ¿qué dice? ¿Qué dice la SEP, la Dirección de Educación Superior, etcétera, ¿no? Entonces, como verán, hay todavía muchos retos que nos hablan, vistos desde otra manera, como carencias, o si somos optimistas, como el camino hacia donde tendrían que dirigirse los esfuerzos para continuar con la evaluación o para modificarla, ¿no? En las dos presentaciones aparecen las referencias para que no se preocupen de si no anotaron ni cosas por el estilo. Ya voy cerrando para poder entrar a las preguntas, que no voy a saber otra vez cómo, porque no vi. Primero escape. Escape. Ese es uno que suprimí, ¿no? No, escape, creo que está al lado izquierdo, la primera del lado izquierdo, hasta arriba. Escape es casi siempre. Ya. Y luego Escape. F6, ¿no? Sí. Control F. Control F. No, control.
Wow, lo logré, ¿eh? Listo, ya estás. Prueba Estás superada. Bueno, entro rápidamente al ejemplo. Entonces aquí la idea fue, sobre todo, con todas estas ideas que he estado compartiendo con ustedes, todas estas sospechas, todas estas especulaciones, la idea fue, bueno, veamos qué está pasando con la evaluación del desempeño docente. ¿Qué está pasando en las universidades públicas? Entonces lo que se hace es identificar y un poco volvemos a encontrar que la idea al acercarse al conocimiento de qué está pasando tenía que ver con ver las prácticas de evaluación. ¿Se acuerdan que al principio decía una cosa es la teoría y otra es lo que el deber ser y veamos qué pasa, ¿no? Cuáles son los efectos y demás? Entonces, por un lado era conocer y por otro lado era tratar de influir para mejorar eso que se estaba haciendo, ¿no? El contexto pues ya sale sobrando en este momento porque es el que hemos estado comentando y podría decir que estas ideas que siguen hablando del contexto completarían las ideas anteriores al hablar de esta desarticulación entre cada una de estas iniciativas y algo interesante, la escasa información de qué es lo que está pasando realmente con todas estas iniciativas, que vaya más allá del recuento de más cantidades, ¿no? Más recursos, más investigadores, más doctores. Entonces hizo un diagnóstico nacional invitando a todas las universidades públicas del país, primero identificando a los encargados, es decir, la idea no fue acercarse a los rectores, a los secretarios académicos, al encargado de docencia, no, sino a la que estaba haciendo la talacha, es decir, al que estaba encargado de evaluar el desempeño docente. Entonces, quisiera nada más decir que fue difícil identificarlos. Nosotros pensábamos que eso se podría hacer muy rápidamente, pero resulta que en las propias universidades no estaban claramente identificados desde dónde o quién hacía la evaluación del desempeño docente, ¿no? O en qué lugar estaban. Entonces, esto con la idea de, una vez identificados, dirigirnos a ellos directamente para que ellos nos dijeran qué es lo que estaban haciendo, ¿no? En qué consistía. Entonces hizo una solicitud de información básica de que si hay o no hay evaluación, en qué consiste, cuándo empezó, en fin, información muy básica, ¿no? Y entonces después se les pidió un reporte, ¿se acuerdan que decía? Era por regiones, con la idea de reconocer que México es un país muy diverso y que lo que importaba era identificar por estas regiones que el mismo CONACYT reconoce, instituciones de muy diferente tamaño, propósitos, etcétera, ¿no? Entonces, se invitó a estos encargados de la acción de evaluación para que participaran en un seminario taller en donde ellos presentaban lo que estaba ocurriendo en su institución y a su vez escuchaban lo que otros colegas en esa región estaban haciendo como actividades de evaluación, todo referido al desempeño docente, ¿no? Y la idea era que juntos se compartiera como una visión de qué es lo que está pasando sobre esta actividad evaluativa en la región. Y con la consigna desde el principio de buscar cómo podría mejorarse esas cosas que estaban siendo reconocidas. Entonces aquí por cuestiones de tiempo solamente resalto algunas de las características que fueron identificadas de manera muy general. Entonces uno es que todas las instituciones absolutamente, o sea, sin fallar, estaban aplicando programas de evaluación del desempeño docente. Todos señalan que lo que predomina es que esto se hace con fines administrativos, es decir, que la evaluación se hace para acreditar el programa, para reportar a otra institución externa, en fin, como requerimiento externo, ¿no? Que no había una sola donde no estuviera ejerciéndose esta actividad y que en prácticamente el 99.9%, como se hacía la evaluación del desempeño docente, era a través de un cuestionario que se aplicaba a los estudiantes, ¿no?
En muy escasos ejemplos o en instituciones había presencia, por ejemplo, de evaluación del desempeño docente a través de directivos o acciones de autoevaluación por los propios maestros o por pares, es decir, que otro maestro participara en observaciones directas en el aula, o por portafolios docentes, ¿no? Todos aceptan y reconocen problemas técnicos en la elaboración del cuestionario. O sea que quienes los elaboraron no conocían como las estrategias que deben de seguirse para elaborar un cuestionario que está pretendiendo medir algún comportamiento, ¿no? En muchos casos se reportaron que se identificaba un cuestionario elaborado en una escuela o facultad o en otra institución que se veía como interesante y se incorporaba en la evaluación de otra escuela o facultad, ¿no? En algunos casos se elaboraba ahí, pero un poco a petición de los directivos para ver qué se incluía en el cuestionario, ¿no? Cosa que sabemos pues que es totalmente incorrecta y que no sigue un punto de vista básico, es decir, lo que se le preguntan a los estudiantes no es cualquier cosa, sino lo que se pregunta es si el comportamiento del profesor, que ha sido previamente identificado como clave para el aprendizaje de los estudiantes, si se presentó o no y en qué medida, ¿no? Entonces, si yo pregunto eso, entonces sí tiene sentido que el reporte del estudiante me va a decir de alguna manera, dar información, ¿no?, de qué también lo está haciendo el maestro. La otra cosa es que en la mayor parte de las instituciones no se aplicaba a todo el personal, sino solamente a los de carrera o solamente a muestras de profesores. O sea que se hacía nada más para el cumplimiento del requerimiento por algún otro programa, ¿no?, como de las acreditaciones que decía. En cuanto que quienes hacían, en algunos casos había un departamento, pero que era un departamento que realizaba otras actividades. Pero la mayor parte eran oficinas o personas concretas que estaban cercanas a la dirección en turno y que por alguna razón les pedían que realizaran esta actividad, pero en ningún caso era personal formado para realizar esta actividad. No se encontraron como situación predominante que la evaluación estuviera asociada con algún programa de capacitación, formación o actualización o lo que fuera. Es decir, la evaluación se resolvía en sí misma y a veces ni siquiera dando la información al maestro de cuál habían sido los resultados obtenidos a partir de la opinión de los profesores. Entonces, hay ausencia de programas de formación. Y a partir de estas características, pues necesariamente se identificaron algunas posibilidades para mejorar las prácticas de evaluación, como cuáles: revisión de las acciones de evaluación, que se hicieran a partir de identificar si esta manera de evaluar tenía un modelo pedagógico, didáctico, un modelo educativo sustentado por la institución y que se reflejara en una claridad respecto a qué es lo que se esperaba que el profesor realizara como parte de sus labores, ¿no? De todos es conocido que al profesor universitario se le contrata para dar clases, pero nunca se le aclara qué es esto de dar clases, ¿no? Y si es lo mismo dar clases en una clase de danza o de filosofía o de matemáticas, ¿no?, o al principio del trimestre o al principio de la carrera o en el posgrado. Entonces, toda esta parte se da por supuesta, ¿no? Y menos que si los instrumentos que se están aplicando están o corresponden al modelo educativo que está proponiendo la institución. Entonces, hay casos en donde uno encuentra una institución que discursivamente se apega al constructivismo o a las teorías piagetianas, a un alumno que trabaja en su propio aprendizaje, etcétera, y el cuestionario que se aplica al profesor pues obedece más a un modelo conductista, ¿no?, una manera de ser profesor que corresponde a una teoría más inspirada en el conductismo, ¿no? La otra es que hay pocas situaciones de claridad y transparencia. En muchos casos los profesores no fueron enterados de qué se les iba a evaluar, para qué o de parte de quién, ¿no?, ni qué, y en otros ni siquiera se enteraron, porque en el momento que el profesor termina la clase, sale del salón, entra alguien que dice permítanme,
los sienta nuevamente a los estudiantes, les aplica el cuestionario y recoge y se los lleva. El profesor ni se enteró, ni sabe después cuáles fueron los resultados. Entonces, hay efectivamente un desconocimiento del para qué, del cómo y de las consecuencias que pueda tener esta evaluación, ¿no? La otra es que si los encargados están muy cercanos a la administración en turno, lo típico es que cuando cambia el rector o el secretario general, pues cambian los encargados de la evaluación y entonces es un continuo volver a empezar, ¿no? Aquí también algo que se vio como necesario es la posibilidad de diversificar las formas de capacitación de los que realizan la evaluación. Y yo creo que esto es como muy, muy importante porque son los mismos encargados los que están pidiendo a gritos, ayúdenos, ¿no? Creo que ha sido muy meritorio que como pudieron, fueron formándose en la práctica, pero yo creo que podrían hacerse mucho mejores esfuerzos para que hubiera estabilidad de este personal a nivel institucional y sobre todo para que supieran bien y pudieran entonces pensar en actividades a más largo plazo, ¿no? Una cosa que parece obvia pero que no lo es, que el propósito principal es para mejorar las prácticas. Entonces algo que ha ocurrido es que a lo largo de estos años que los estudiantes se han cansado de estar evaluando y que no ven ningún efecto sobre lo que está pasando, ¿no? El profesor identificado como pésimo, de manera sistemática por un grupo y otro y otro y otro, sigue el mismo profesor enseñando de la misma manera y entonces yo sigo evaluando porque es condición para que me inscribirme, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Controlar y bueno o malo según mi entender de si me acuerdo de qué profesor era y que también me caía, pero entonces pierde sentido el qué estoy haciendo y sobre todo al no tener repercusiones esto en lo que estoy participando, ¿no? Algo que también está como muy claro es la necesidad de caminar hacia el reconocimiento de las disciplinas y que enseñar estas disciplinas se tiene y requiere de profesores que realicen acciones distintas, ¿no? Por ejemplo, creo que la literatura cada vez se está consolidando más la eliminación de esta didáctica general que mantiene la postura de que si yo enseño básicamente es lo mismo, no importa que enseñe, a otra que dice más bien reconociendo la especificidad de lo que enseñas, tienes que ser distinta a la manera como lo haces, ¿no? La otra es que generalmente son los estudiantes los que contestan y bueno, se ve como una perspectiva de mejora si se utilizaran distintas fuentes en la evaluación. Ya había dicho lo de la estabilidad de los encargados, de la diversidad de la formación de los encargados no alcanzo a ver. Diversidad de recursos. Y la diversidad de los recursos en la evaluación. Cuando yo evalúo a los estudiantes que tengo enfrente y quiero saber que también aprendieron, si aplico un examen de opción múltiple, voy a tener una idea de su aprendizaje, pero si hago un interrogatorio personal a cada uno de ellos, voy a tener otro. Si hago grupos y hago la solicitud de un ensayo o contestación a libro abierto de un conjunto de problemas, voy a tener otra percepción. Y si hago todo eso junto, pues simplemente, indiscutiblemente, tendré mejor información del aprendizaje y las dificultades que tuvieron. Creo que es muy importante insistir en que la evaluación es para la mejora y que por lo tanto toda acción de evaluación tendría que corresponder conociendo los resultados que sigue, ¿no? Y ahí las autoridades tendrían mucho que decir y mucho que ofertar, yo creo, ¿no? La otra es la orientación de todos los participantes. Los profesores tendrían que saber qué se les evalúa. Los estudiantes tendrían que saber por qué se les incluye en la evaluación y qué consecuencias tendría, ¿no? Y los directivos también tendrían que involucrarse, pero en una manera distinta, como simplemente la supervisión y garantizar que se haga esa actividad para poder acreditar su programa, sino cuál es el sentido, ¿no? Por eso creo que es muy importante, y de ahí la invitación, y con esto ya cierro, a que se realicen más estudios de las prácticas vigentes. Si tuviéramos en este momento estos testimonios de qué ha pasado con la evaluación en cada una de las instituciones, habría argumentos suficientes para poder darle un giro a lo que es la evaluación, ¿no?
Ahora, creo que esto tiene que ver con un compromiso personal, si uno trabaja en una institución pública, en donde la idea es cómo puedo hacer las cosas de mejor forma, cómo puedo reconocer las características de con quien actúo y qué recursos, si soy directivo, puedo otorgar a los docentes, si soy estudiante, cómo puedo también participar, para que todos hagamos mejor nuestra labor, ¿no? Entonces, por eso la idea de autorregulación, autoexigencia y búsqueda de sentido. O sea, yo creo que tenemos que reconocer que la labor es muy importante y que tiene características que urgen al país, ¿no? Ya regresando a México, ¿no? Todas estas situaciones de violencia no se van a resolver con educación, pero creo que se pueden contribuir mucho a evitarlas, ¿no? A una mejor convivencia, a una búsqueda mucho más clara de qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces creo que la evaluación tiene que servir para aclararnos qué es enseñar y qué es aprender, pero sobre todo en contextos específicos, ¿no? La idea de que la evaluación tiene que contribuir a una reflexión colectiva que nos aclare a todos cuál es nuestro papel, para que podamos en todo caso, con la evaluación, identificar en qué grado de desarrollo se encuentra cada uno de los diferentes actores y qué se puede hacer para lograr avanzar en la dirección deseada, ¿no? Y por eso la idea de que esto tiene que ser necesariamente como resuelto localmente. No será lo mismo que los matemáticos se planteen el problema de cómo enseñar matemáticas, qué recursos tienen y cómo avanzar en la dirección correcta, que otro campo profesional. Por eso hablo necesariamente como de lo local, como esta posibilidad, ¿no? La otra es como consolidar comunidades, es decir, el profesor se encuentra muy solo, pero está con otros colegas que están viviendo los mismos problemas y que juntos podrían enfrentar de mejor manera esta actividad que tienen encomendada, ¿no? La otra es que la evaluación también tendría que llevarnos a revisar las condiciones institucionales. Por ejemplo, en muchos de estos programas de evaluación se pregunta sobre el uso de las tecnologías, ¿no? No se refiere a mí, no. Pero bueno, resulta que en mi salón no hay cañón, o que internet no llega en esa ala, o que no puede haber un cañón porque se lo roban. ¿Me explico? Es decir, entonces, bueno, la evaluación tendría que decirme, pues a ver, hay que resolver esas cosas básicas, ¿no? La otra, no, sí hay todo eso, pero no se usa. Bueno, ¿por qué no se usa? No saben. Pues entonces, ¿cómo ponemos una condición para el aprendizaje de esto, ¿no? Entonces, yo creo que si la evaluación la vemos así, creo que sí podemos contribuir hacia ir hacia una evaluación no pensada para el control, sino para la mejora, ¿no? Y gracias por su atención. Bueno, les recuerdo, como dijo Imanol al principio, que vamos a tener que terminar a las 7. Veo que algunos están medio fatigados, así que vamos a hacer un receso de 5 minutos, reloj en mano, y regresamos para, ¿o quieren que sigamos? ¿Sí? Pues a los que les surja con discreción. Sí, y regresen pronto. Y los que no, pues aquí seguimos. Entonces, tenemos unas preguntas que nos han llegado. Mario, si quieres darles una revisada, son básicamente sobre algo que mencionaste tú de la evaluación del posgrado, y hay algunas otras que hablan sobre los programas de estímulo al rendimiento y a la productividad docente. Mira, si quieres darles tú una ojeada, pero es básicamente sobre esos dos grandes temas que son como yo los veo. O sea, creo que ya hay bastantes trabajos que se han puesto como principal objetivo tratar de entender los efectos y las formas de proceder de la aplicación de estos programas. Entonces, nada más a manera de ejemplo, diría que casi siempre lo que ocurre es que uno piensa que lo que pasa en su institución es lo que pasa en las otras, ¿no? Y no necesariamente.
Yo recuerdo una mesa redonda justamente con el tema de estímulos a la productividad, y bueno, los que estábamos de la UNAM hablábamos de la condición de la UNAM y estábamos discutiendo el PRIDE, ¿no? si los criterios eran los apropiados, si no, que faltaba reconocimiento de las condiciones tan distintas que tienen los académicos. Por ejemplo, no es lo mismo quien está como investigador de tiempo completo que quien está de profesor de carrera de tiempo completo. O sea, en un caso estaría más como con la exigencia hacia la investigación, en el otro más hacia la docencia. Y aunque los dos se le exige lo mismo, en términos sobre todo de investigación. Y se valora más la investigación que la docencia, ¿no? Entonces hay ese tipo de problemas. Pero digamos, eso es como un primer nivel. Y entonces un colega que estaba ahí, que venía de una universidad pedagógica, decía, no, pero es que ustedes son los ricos y tienen condiciones de estabilidad impecables, ¿no? En mi institución, cuyo nombre ahora no recuerdo, ¿no?, decía, tenemos que ver si llegan los recursos. Y si llegan, un tiempo después se van a repartir, pero nunca se sabe cómo se reparten, ¿no? En algunas aplicaciones, la distribución fue a los jefes de departamento, ¿no?, cuando explícitamente en el programa decía que no se distribuían por desempeño de cargos, ¿no?, sino que era la productividad. Entonces había unas condiciones que al escuchar eso decía, no, bueno, es que sí, primero habría que aclarar que en cada institución las condiciones son distintas, ¿no? La otra es que yo hace un momento decía que el primer problema que se advertía era la imposición de criterios de una disciplina hacia las otras, y hablaba de la física o de los físicos y de las ciencias sociales. Pero en una reunión que había puras gentes de las áreas duras o dichas duras, ¿no?, entre ellos había una gran discusión. Estaba ahí el geógrafo que decía, a mí me piden que publique cuando yo estoy haciendo el inventario de los recursos naturales del país. ¿Qué cosa puede haber más importante que eso? Lo tendría que hacer el Estado, pero no lo está haciendo, lo estoy haciendo yo. Y entonces ahora me castigan y me piden que no publique en el journal especializado de no sé qué. Y mi trabajo tiene otro sentido, otra importancia, y tendría que tener un reconocimiento de otros criterios, o sea, tendría que ser reconocido con otros criterios. Entonces, ahí hay un conjunto de problemas respecto a las convocatorias, que además, por ejemplo, prácticamente en todos los programas se modifican año con año o cada X tiempo, y se aplican a posteriori. Entonces, nada más para ejemplificar, en la UNAM, el primer programa de estímulos decía solo lo que hiciste el año pasado, y tendrías que haber dado clases y publicado. Si no hiciste alguna de estas dos cosas, fuera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Sánchez Vázquez, que todo el mundo sabe quién es Sánchez Vázquez, ¿no?, uno de los filósofos más reconocidos, respetados, connotados de América Latina y instalado aquí en México, se quedó fuera de los estímulos. ¿Por qué? Porque el año pasado no había escrito, ¿no?, no había publicado. Entonces dices, no puede ser, ¿no? La siguiente convocatoria se corrige eso, se corrige lo de publicado, o dar clases e investigación, y se piden como porcentajes, ¿no? Es decir, ha habido modificaciones sobre la marcha, pero como que es una regla de oro, que cuando tú evalúas, pues no evalúas a posteriori, ¿no? Siempre evalúas como hacia adelante para saber y dar oportunidad de que se cumplan aquellas cosas. Entonces hay gente que se fija en ciertos criterios, responde a ellos, y para la siguiente aplicación, pues ya se los cambiaron, ¿no? Había situaciones, por ejemplo, de cierta exigencia que fue aplicada en distintos contextos de maneras distintas. Por ejemplo, al principio se distribuían salarios mínimos, pero estaba todo pensado para que no a todos les tocaran. Entonces había criterios para definir los que les tocan, no me acuerdo si eran 4 salarios, 2 o 1, por ahí iba, ¿no? Sí. En un centro de investigación, ¿qué hicieron? Pues no nos alcanza. O sea, había más gente que cubría los criterios. ¿Qué hicieron? Pues elevaron los criterios. Entonces dejaron fuera de estímulos a gente que había cubierto los criterios de las convocatorias, ¿no? Porque ahí lo decidieron. En otro centro dijeron,
No, aquí somos muy democráticos y va un salario mínimo para todos y repartieron entre todos. Otro criterio, ¿no? Igualmente no respondía a los criterios de la convocatoria, pero así lo hicieron. Y en otra, señor rector, nos faltan tantos salarios mínimos para que nos alcance. Y se los dieron, ¿no? O sea, entonces había como una situación de exigencia, una aplicación diversa en cada contexto y posibilidades de negociación que permitieron en unos casos resolverlo de una manera y en otros hacerlo de otra. Entonces, este tipo de problemas están presentes y por eso decía, depende de cada institución, depende de cada situación, que habría que ver cuál es el problema en particular y cómo podría encaminarse hacia hacer una mejor evaluación. La otra cosa es que, por lo menos desde mi concepto, estrictamente hablando, eso no es evaluación. Es un programa de compensación salarial que tiene ciertos requerimientos, ¿no? Pero finalmente se maneja como evaluación y actualmente podría decir se maneja como un criterio de reconocimiento del trabajo. O sea, no solamente de qué nivel tienes del SNI, sino qué nivel de PRIDE tienes, sería ya como te reconozco o no te reconozco, ¿no? Y para muchas cosas, por ejemplo, si solicito recursos a CONACYT en su formulario me va a decir qué nivel tienes, no solamente del SNI, sino también de la universidad en particular en donde estés ubicado, ¿no? Entonces, alrededor de los estímulos hay un conjunto de problemas que tendrían que analizarse y tendrían que, diría yo, resolverse localmente, ¿no? Por esta diversidad de cosas que realizan los académicos. Hace poco en una comisión evaluadora estábamos revisando el caso de un cineasta. Entonces uno decía, a ver sus publicaciones. No tiene, ¿no? Pues no. ¿Quién lo cita? ¿No? Citas, pues no, o sea, hace otro tipo de trabajo, ¿no? Y entonces como gran dificultad de cómo hacemos equivalente una película que equivale a un libro, ¿no? Una película premiada en Cannes o en Cannes sería el equivalente a un Oscar, ¿no? Y eso equivaldría a un Prix de D, ¿no? A una categoría alta. Hay dificultades. Había el otro caso de la especialidad de los que estaban siendo cuestionados o analizados era intérpretes, eran músicos. Entonces ahí su punto era la interpretación. Entonces no era cuántos discos grabaste, en dónde, qué conciertos diste, etcétera, pero otra vez rompe con un esquema que está planteado de manera genérica y que definitivamente no alcanza ni puede agotar la diversidad de cosas que hacemos los académicos, ¿no? Pensando en disciplinas y pensando en condiciones institucionales. Si yo estoy contratado en un centro de extensión, como puede serlo aquí en la misma UNAM, pues yo tengo una exigencia menor para hacer investigación que si estoy en un centro de investigación. Si tengo un nombramiento administrativo y no académico, tengo un grado menor de exigencia, ¿no? Sin embargo, las condiciones de exigencia son las mismas para todos. En algunos casos hay comisiones como más sensibles para hacer estas traducciones o las equivalencias, ¿no? Pero aún en un mismo instituto, como puede ser el caso del ISUE, por ejemplo, cuyos académicos nos dedicamos especialmente a la investigación educativa, pero también hay historiadores. Entonces los historiadores tienen como otra manera de, otro tipo de producción y otro tipo de criterios de aceptación del trabajo que produce, ¿no? Pero también hay del archivo histórico, que hay unos que conservan documentos, que clasifican documentos. Entonces hay un reporte que dice, clasifiqué 100 y tantos archivos del archivo de no sé quién, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y eso a qué equivale? O restauré tales pergaminos, ¿no? O creé una fórmula para dar mantenimiento a documentos, ¿no? Muy valiosos. Entonces todo eso habla de la diversidad, los estímulos hablan de la homogeneidad y creo que en general la evaluación ha predominado esta idea de homogeneidad, estando en un país diverso y en un sistema educativo también de lo más diverso, resulta como con mucha dificultad.
Y la otra es que finalmente la evaluación es un instrumento muy poderoso que orienta las acciones. Entonces, lo grave es que finalmente lo que sí me cuenta en las evaluaciones es a lo que le voy a dar prioridad, y no necesariamente podrá ser pertinente en una institución o en otra, ¿no? Yo creo que serían esos algunos de los problemas, pero eso sería motivo de salud, De otra charla. de otra sesión por lo menos, para que Armando les platique todo eso. Sí, sí. Bueno, gracias, Mario. Tenemos entonces unos minutos para un par de preguntas aquí en el auditorio, aquí en la sala. ¿Quién quiere preguntar? O sea, los de mayor edad ya no. Jorge, ¿tiene una pregunta? Un comentario. Doctor Rueda, una pregunta. Me da la impresión de que se está planteando un concepto de evaluación donde lo estamos reificando, sino deificando. Yo creo que lo que importa es el modelo. El pensar que se aplique algo que se llame evaluación a actividades diferentes con el mismo modelo, para mí implicaría un cuestionamiento muy grave, muy grande a esta cosa de evaluación. O sea, llevo mi coche a un mecánico y el mecánico me hace un diagnóstico si está funcionando bien o no mi coche, porque él tiene una teoría detrás de cómo debe funcionar un coche. Y aquí lo que está en disputa es cómo deben funcionar las instituciones, ¿sí? Ahora, nos quieren aplicar un modelo y es lo que hay que cuestionar. Yo no podría cuestionar la evaluación, o sea, en términos de qué, sino lo que hay detrás, el modelo que quieren hacer, que se desarrolle, y cómo aplicando instrumentos, y eso para mí sería secundario, el problema del instrumento. Pero plantear tanto la evaluación y la evaluación es como hablar del instrumento como tal, y los instrumentos deben estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del instrumento. Me da la impresión de que en ocasiones así lo has estado planteando, o no. Entonces creo que es importante hacer la aclaración. El modelo que subyace de funcionamiento. Y yo trato de evaluar si funciona o no funciona. Y obviamente el modelo que nos quieren imponer, pues no funciona, ¿no? Sí, o sea, yo había dicho al inicio que había una sobresimplificación de lo que era la evaluación, ¿no? Y que una aspiración como muy grande. Tienes mucha razón, porque hay distintos modelos de evaluación, ¿no? Hay paradigmas, es decir, hay conocimiento acumulado respecto a la evaluación como una actividad profesional, con teorías, ¿no? O aspectos teóricos, con recomendaciones y sugerencias respecto a la elaboración de instrumentos, a la interpretación de resultados. Por ejemplo, en algunos modelos de evaluación se reconoce como distintas audiencias, por ejemplo. Entonces, la evaluación no hay la aspiración de que te permita comprender un fenómeno, sino dar la oportunidad a los que participan de expresar sus puntos de vista y poder conocerlo de los diferentes actores y los puentes de comunicación para que juntos mejoren la actividad evaluada, ¿no? Ese es un modelo, diría yo, que sería como la tendencia en la evaluación de acercarse a ese modelo, más que un modelo que lo que hace es pensar que hay una realidad que tú conoces a través de la evaluación y que como una única verdad, ¿no? Y que la evaluación será más pertinente en la medida que te dé elementos explicativos de lo que estás evaluando, ¿no? O sea, en el caso de las políticas educativas, es de que no ha habido una definición, como tú mencionas, de qué modelo se está aplicando, aunque sí hay mención de que se aplican, o la concepción que se tiene, obedecen a modelos muy apegados, por ejemplo, a la tradición positivista, ¿no? Mucho hacia la medida, por ejemplo, ¿no? Como el criterio máximo, ¿no? Entonces, yo durante la charla varias veces espero haya quedado claro que muchas de estas acciones presentadas como evaluación en realidad no lo son. O sea, que no reúnen los requisitos de un paradigma de evaluación y que hay distintos paradigmas, ¿no? Y por paradigma, pues estoy entendiendo un conjunto de aspectos teóricos, metodológicos, incluso hasta temáticos, que más o menos son aceptados por una comunidad científica, ¿no? Entonces, hay paradigmas que se utilizan o que se desconocen y prácticas que se presentan de evaluación, insisto, como no lo son.
Entonces, en ese sentido, el comentario de Jorge es muy pertinente para insistir en la necesidad de explicitar los modelos que están orientando las acciones presentadas de evaluación. Bueno, esa última pregunta breve, por favor, porque ya estamos sobre el tiempo. Así que adelante, adelante. Buenas tardes. A ver, espérate un momentito para que te traigan el micrófono. Gracias. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Qué actitudes o aptitudes se deben de evaluar en un profesor de licenciatura y qué aptitudes o qué actitudes a un profesor de posgrado? Gracias. Porque parece que se evalúa exactamente lo mismo. Sí, de hecho en las prácticas de evaluación no se distingue y diría y se aplica el mismo instrumento para todo tipo de enseñanza de todas las disciplinas en todos los niveles, ¿no? Lo cual pues evidentemente es incorrecto, ¿no? Es decir, no se sostiene, pues, ¿no? Por eso decía que uno de los retos de la evaluación es que nos permita esta reflexión. No dar por hecho de que el profesor debe hacer tal cosa, sino discutir, acordar, pactar qué es lo que esperamos que el profesor realice, ¿no? ¿En dónde? ¿En su clase? ¿En qué nivel? ¿Para qué propósitos, no? En los modelos que digamos de evaluación que resuelven la actividad a partir de cuestionarios que contestan los estudiantes, apuestan a una manera de ser profesor, sustentada en investigación, en donde se ha mostrado que cierto comportamiento del maestro está relacionado con aprendizaje exitoso. ¿Sí me explico? ¿O fui muy enredado? O sea, por decirle algo, manejo de los contenidos, ¿no? Es reconocido como una característica importantísima en el maestro. O sea que si tú no sabes, es muy difícil que enseñes bien, ¿no? Entonces, dominio de la materia es un aspecto que la literatura ha mostrado, que los profesores que son efectivos, que en el aprendizaje, mostrado en el aprendizaje de los estudiantes, tienen un buen manejo de contenidos. ¿Ok? Entonces, si tú ves la pregunta en el momento de contestar referido a esto y contestas positivamente, estarías como en esta lógica, dando información respecto a algo que se hace correctamente, ¿no? El punto está en que este tipo de estudios se hizo bajo la lógica de que es posible identificar, primero, dividir el comportamiento del profesor en variables y estas variables asociarlas con aprendizaje eficaz. Modelo que ha sido sumamente cuestionado, ¿no? Y que no está tan claro que haya ese vínculo, ¿no? Entonces, la primera cosa a notar es que discutir qué es ser un buen maestro es eso, un motivo de discusión y tiene que resolverse localmente. Aquí en ingeniería, ¿qué es ser buen maestro? Aquí en biología, aquí en psicología, ¿qué es ser buen maestro y cuáles serían los argumentos que así lo justifican? Y esto tendría que reflejarse en la manera como tú te acercas a identificar si el profesor lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. O sea que al evaluar, quieras o no, tú asumes un modelo. Digo, lo asumes o no porque puedes pensar en características y a lo mejor no tener los argumentos o el sustento para justificar que sea eso y no de otra manera, ¿no? El otro punto es de que un buen profesor, es decir, aquel que logra aprendizajes exitosos en sus estudiantes. Entonces, si te fijas ahí ya estoy yo definiéndome cuál sería el criterio. Bueno, para mí el criterio central es que el estudiante no solamente haya aprendido, sino que quiera aprender más y que le guste hacerlo. Entonces estoy poniendo criterios cada vez más poderosos para identificar al buen maestro, ¿no? No es el alumno que sacó 10 en este examen. O el profesor bueno es aquel que logró que el grupo tuviera un promedio mayor de 9, ¿no? ¿Por qué? Porque ese promedio mayor de 9 lo puedes manipular de una manera pues muy simple, ¿no? Desde les doy las respuestas hasta pongo muy bajito el examen, ¿no? Es decir, puede haber muchas. Eso es lo que, de hecho, lo que ha ocurrido con algunas prácticas de evaluación. Si recordarán en básica, al profesor se le modifica el salario en función de los resultados
no del aprendizaje, sino de las respuestas a una prueba. Entonces, de repente, bueno, todo tipo de prácticas que garantizaran que los resultados fueran correctos, ¿no? Bueno, tenemos aquí dos preguntas que nos llegaron, una del Estado de México y otra de la Universidad Autónoma de Morelos. Las dos son muy interesantes, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Entonces yo les pediría a quienes hicieron estas dos preguntas que las hicieran otra vez ya sea en el blog, o que en todo caso también le pudieran escribir directamente al doctor Rueda. Aquí estamos viendo su correo electrónico, porque pues son, les digo, muy interesantes, pero son amplias, de tal modo que ya no tendríamos el tiempo de responderlas de una manera adecuada. Así que, pues por favor, en el blog o al correo de Mario o a los dos. Doctor, también lo Sí. otro es de que puede, se las pasamos al doctor Martínez Stack, Ajá. las sube al blog y en el blog ya se puede contestar. Ah, perfecto. Bueno, Ajá. pues también. Esa es la otra opción. Eso, sí. También el doctor Stack puede Entonces contestar. se las van a dejar de tarea tanto al maestro Martínez Stack como a Mario, ¿no? Envío al doctor. Sí, muy Ajá. bien. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima semana. A todos un pequeño, un pequeño aviso para que tomen sus previsiones. Calzada de aquí Avenida del Imán está